Hola, Aldidra, somos el grupo de Cuídame, Recuérdame. Estamos aquí con el objetivo de ayudar a los cuidadores en el proceso del cuidado a los enfermos con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson o, por ejemplo, otras enfermedades como la demencia. Y quisiéramos entrevistarte porque tú eres la especialista en tanatología y quisiera que por favor empieces tú presentándote tu especialidad y en qué consiste. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Didra Lorenzo, yo soy tanatóloga, coach emocional, holística y también coach en tapping. Eh, y estoy en los Estados Unidos, soy de Puerto Rico y vengo trabajando en la tanatología hace varios años, donde la tanatología muchas veces hay mucha gente que todavía no sabe qué es y en otros lugares se le llama de otra manera. Como en Estados Unidos se le puede decir grief coaching o grief counseling. Y básicamente lo que trabaja la tanatología es ese acompañamiento de la persona que se encuentra en el proceso de duelo o el proceso de trabajar la pérdida de un ser querido, pero también a la misma vez es ese acompañamiento en esa pérdida, porque mucha gente también piensa que la tanatología solamente trabaja la pérdida de las personas o cuando alguien fallece, pero hay más de 40 pérdidas donde el tanatólogo te puede acompañar, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, no solamente esa, la pérdida de ya sea inmigración, ya pérdida de la salud, cuando las personas se le diagnostica que tienen una enfermedad, la pérdida de las relaciones, la pérdida alguna parte de tu cuerpo. Y básicamente todo lo que uno entienda que uno va perdiendo en la vida, que entiende que te cambia tu vida, que te mueve de esa losa, de que te descontrola y te pone tus emociones en descontrol y te las dispara. Y básicamente eso es lo que hace la tanatología, acompañarte en el proceso, no te dice lo que tienes que hacer, pero te da las herramientas para ir contigo trabajando esa sanación y ese camino que muchas veces es como las olas que suben y bajan. Y básicamente eso es lo que yo me dedico. Ay, gracias. Mira, perfecto. ¿Sabes qué? Nosotras, como hemos sido cuidadoras, ya nuestros padres han fallecido, hemos pasado por un proceso de duelo, tanto al principio de la enfermedad como posterior. Es más, yo creo que todavía sigo en proceso de duelo, tal vez Julia también. Y es algo que es necesario el acompañamiento, no solamente creo el tanatólogo acompaña al familiar, yo creo que también acompaña al enfermo, porque Ujú. tiene que prepararse el enfermo para pasar al otro lado, ¿no? Porque existe un montón de sentimientos que están ahí surgiendo entre creencias y no. Entonces, cuéntanos, yo sé que tú tienes un libro, nos vas a contar el título, nos vas a contar su contenido y nos vas a contar en qué puede ayudar esto a los cuidadores, tu libro, y cómo nos va a orientar en el camino de ser cuidador y procesar todo lo que tenemos que procesar. Pues nuevamente les doy las gracias porque sí, para los que nos vayan a escuchar, yo también soy una persona que tuvo a mi papá con Alzheimer por 10 años y pasé por ese proceso, no solamente de yo ser tanatóloga, eh, sino ese proceso que vi desde el diagnóstico, desde todas las etapas, desde todas las emociones, las vivencias, las faltas de memoria. Y yo llegué a ver que hay mucha información y mucha escritura y mucho material para el enfermo o el paciente. Pero ¿qué pasa? Yo sí también me di cuenta que hacía falta como esa conexión entre, yo quise mezclar la tanatología y mezclar lo que sé del coaching emocional y mezclarla con el Alzheimer para el cuidador. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos ese duelo anticipatorio que mucha gente a veces no sabe qué es y son esas pérdidas que vas teniendo en diferentes etapas, ya sea diarias, semanales, mensuales,
con la tanatología para darle ese acompañamiento básicamente básico, pero completo, en cierta manera, porque no es muy complicado. El libro se llama Cuando los recuerdos se desvanecen, y yo quise poner ese título porque para que la persona empiece a asociar eh, esas cosas que quizá no pensamos, que sí son recuerdos que uno va perdiendo poco a poco de ese ser querido, tanto como cuidador, como tanto de la persona, porque aquí pasan diferentes cosas. Y básicamente yo quise hacer ese librito, es de 155 páginas si no me equivoco, y ahí empieza a explicarte cuáles son las etapas del duelo, pero no necesariamente las etapas del duelo. Sí, tienes la negación, vas a tener la tristeza, vas a tener todas estas etapas, sino te voy diciendo, vas a tener primero esta etapa y te puede pasar esto. Relaciono esa etapa del duelo con algo que puede pasarte, que entonces te explica, y entonces poco a poco voy explicando qué es el duelo, los diferentes duelos que puedes estar pasando. Vas con ejercicios también, te habla también de las diferentes etapas, cómo tú te puedes cuidar tú mismo, cosas que quizá trabajes con el perdón, con la empatía, con las memorias que vas perdiendo, pero a la misma vez te doy ejercicio de cómo crear nuevas memorias en ese proceso. ¿Y qué pasa? En ese libro también está dividido en dos partes, o sea, la lista de los capítulos, de la manera como yo la hice, dependiendo de la persona lo que quiera trabajar, puede trabajarlo según lo que diga el capítulo. Por ejemplo, si hay una parte que está dividida en dos, que es reconociendo esas memorias con amor, pero reconociendo las memorias cuando la persona está viva, y ese mismo capítulo cuando ya la persona ha fallecido. Es un libro pequeño, como les digo, pero también si tenemos una persona, por ejemplo, que estamos hablando de 10 años, no todo el libro quizás lo vas a utilizar el mismo día, pero puedes relacionarte qué puede pasar. No hablo necesariamente de todos los cambios que va a tener la persona con Alzheimer, porque cada persona es diferente, pero sí te voy llevando de la mano, más o menos, según lo que vayas experimentando, que puedas trabajar tu perdón, que puedas trabajar esos duelos que no se hablan, validando esas emociones que tiene, dándote ejercicios, herramientas, meditaciones, que esas ya están casi al final del libro, que la puedes usar en cualquier momento. Y básicamente por eso fue que quise crear este libro, como un acompañante contigo. Puedes, viene en Amazon, no estoy segura si en Bolivia lo tienen disponible para imprimir, pero sí está la versión PDF, que la persona lo puede bajar ya sea en su celular, lo puede trabajar en una tablet, yo sé que pueden escribirlo ahí, o lo pueden imprimir, o si están en los Estados Unidos o en Europa, entonces lo pueden pedir por Amazon y Amazon se los hace llegar físicamente. So, están las dos versiones, porque yo sé que mucha gente en América Latina no tiene el acceso también, que eso es otra de las cosas que a mí me preocupaba. Hay mucha falta de acompañamiento en Sudamérica, y a veces los costos, el libro no sustituye la terapia tanatológica, eso quiero tenerlo bien en claro, pero hay veces que económicamente la persona, ya sea por los gastos que tienen, por la economía que tienen, no tiene, o sea, el acceso de tanatólogos o psicólogos o profesionales de la salud no tienen ese acceso. Pues yo quería que algo estuviera disponible por lo menos para ayudarlos en el camino. Y por eso fue que creé el libro. Es excelente libro, ¿no? Mira, si yo hubiera tenido este libro al principio, por ejemplo, leo el primer capítulo, Navegando las mareas de la pérdida, ¿no? Y justo cuando yo comencé el proceso de pérdida, de enterarme de la enfermedad, yo era llanto día y noche, hasta lloraba en mi trabajo. Y entonces sí, es un excelente libro. Y realmente, ¿nos puedes contar bajo qué nombre buscar el título completo? ¿Nos puedes contar en qué plataformas comprar o en qué bookstores hay? Ok, sí, básicamente lo puedes conseguir, me pueden contactar ya sea WhatsApp, lo voy a tener en mi página didralorenzo.com. Yo tengo un grupo de apoyo en Facebook que es para todo el mundo que también trabaja con diferentes duelos, ahí también va a estar. Pueden conseguirlo en Amazon, lo van a tener en Instagram, va a haber un post en Instagram, un post en TikTok, un post en Facebook.
la página web, lo pueden comprar, como dije, digital, me pueden contactar a Didra Tanatóloga eh, por todas esas, ya sea por WhatsApp igual. Toda esa información va disponible, yo se las voy a pasar a ustedes también para que la tengan, pero como te digo, no necesariamente tienen en las librerías, pues básicamente no está en libre, recién salió, así que yo quería que fuera accesible rápido. Posiblemente, eventualmente, si Dios mediante, pudiera estar en la librería, pero por el momento yo quería que fuera como esto es un mundo digital, que mucha gente pueda llegarle, no importa dónde estés. Me concentro en la versión digital y por Amazon, que regularmente Amazon ahora te lleva a cualquier lado. Eh, Así que, Tienes razón, y para, todo el mundo, a todos los países de Sudamérica. Tu libro, tu libro es en español, ¿no? mi libro es en español, exacto. Por lo menos entiendo yo que el mes que viene, Dios mediante, o si no en enero, ya sale esa misma versión en inglés. Pero quise como, soy latina, soy de Puerto Rico, y hay mucho latino, mucho latino que necesita información. Y dije, lo hicimos en español primero. Así que, pero en 3 meses, si Dios mediante o antes de, ya vendría la versión en inglés, que es básicamente lo mismo, pero todo en inglés. Vidra, qué felicidades. Mira, yo creo que mejor cosa no podría haber para los cuidadores, justamente familiares y cuidadores, incluso los enfermeros, ¿no? Porque ellos también tienen que pasar por un periodo de pérdida, por un periodo de luto y tienen que aprender a manejarlo, ¿no? Porque ese es el personal médico, al final también se encariña con los enfermos. Es fuerte. Yo recién estaba hablando con una amiga enfermera y me estaba diciendo eso mismo. Yo le pregunté, mira, ¿cómo ustedes hacen? Porque ustedes se encariñan de las personas. Y más los enfermeros que están con estas personas que visitan a la casa, que ya entonces empieza esa relación más allá del hospital. Y así cuando hay una pérdida, para ellos también es una pérdida porque se encariñan de la persona y los acompañan en muchos de estos procesos. Y yo sé que para ellos también, o sea, también tenemos que poner al profesional de la salud que se encariñe y que acompañe a esa familia. O sea, aquí hay pérdidas, como te decía, aquí hay pérdidas de todos lados. No es Sí. solamente la pérdida de ese cuidador que está ahí mano a mano, porque en mi caso yo tenía a mi mamá y tenía a mis hermanos, yo era la que corría todo y los tenía en mi casa. Pero también tenía las personas que al día de hoy, la que enfermera que te dije que está hablando, ellos atendieron a mi papá por años y mi papá falleció hace 2 años y todavía yo sigo en comunicación con ellos. O sea, ese profesional también es básicamente, si se encariñan o depende, también ellos tienen sus emociones que suben y bajan porque se preocupan por ese paciente. Claro. Así que, Eh, y aconséjanos cómo seguir tu libro, porque yo veo que tienes un capítulo y después ahí tienes como ejercicios o meditaciones. Explícanos y el consejo y para que también la gente entienda cómo seguirlo. ok, cada capítulo va a tener sus propios ejercicios. Dependiendo cada capítulo, al final yo te voy a dar ya sea algunos consejos, porque en algunos, o sea, son capítulos pequeños, porque también tenemos que entender que cuando uno está con tantas emociones, muchas veces uno no quiere leer mucho y muchas veces no tienes el tiempo. O sea, muchas veces no te cuidas a ti mismo. Tampoco yo quería pretender que una persona leyera un libro de un capítulo de 20, 30, 40 páginas cuando tengo la cabeza, o sea, mis emociones están y no quiero escuchar quizá lo que viene o lo que me va a pasar. Pues básicamente que cada capítulo tiene 1 o 2 páginas que te va a explicar qué es, cuál es el objetivo, voy más adentro y entonces te voy dando en cada capítulo ejercicio, herramienta, eh, consejo y entonces puedes irlo haciendo así. Luego del capítulo 5, ya ahí empezamos, como decir yo, eh, ya cuando la persona, ya el deterioro es un poco más difícil, es mayor. Y entonces el capítulo, ahí vamos tratando de integrar la aceptación, que quizá mucha gente, yo quiero que lo tengan bien claro. La aceptación no tiene que ser porque la persona está enferma y ya tengo que aceptarlo. No, la aceptación son pequeñas aceptaciones que tengo que ir trabajando, como que tengo que aceptar que tengo esta enfermedad y la tengo que trabajar. Tengo que aceptar que mi papá o mi mamá ya no es el mismo. Entonces, ese tipo de aceptación es que voy trabajando desde el capítulo 6 y desde el capítulo 5
Que ya ahí entonces voy más porque viene, ya está más entrada la enfermedad. Y como te digo, pueden ser que llevamos 10 años, pero más o menos te va acompañando, depende de dónde estés parado. ¿Sí? O sea, lo puedes ir leyendo, depende cómo vayas resonando con los capítulos. Pero ya del capítulo 6 en adelante, el 7, pues reencontrándonos con el amor, la sección 1 es cuando la persona, como te digo, no son muchas páginas, cuando la persona todavía está viva. Y a mitad de ese capítulo es cuando ya la persona falleció. Quizá para personas que tienen, como esto es una enfermedad tan larga, quizá la mitad del capítulo 7 sea un poquito difícil, aunque sean pocas páginas, porque es la realización de que posiblemente mi familiar va a fallecer. Pero tengo que tener parte porque tengo que reconocer también ese amor y aceptar ese amor. Como les digo, la aceptación no quiero que se trabaje como que tiene que ser ya, porque el duelo no se cura de la noche a la mañana, ni hay una píldora que yo me la tomo y ya me sané. No, pero por lo menos tener un conocimiento básico, porque no lo quise poner muy complicado para no tocar tanto la vena, de cómo puedo ir trabajando ese duelo desde que ya mi ser querido ya falleció. Y entonces, desde el 7, vamos a ir trabajando. Si ya es una persona que ya falleció y todavía, o sea, porque cuando fallece una persona con Alzheimer, te da duro, como quiera que sea. Porque entonces ya como cuidador, tú cambiaste tu vida. Ahora te tienes que reencontrar y ver cómo, aunque muchas veces quizás las personas digan, bueno, siento un alivio, pero siento una culpa. O siento un alivio, pero entonces cómo ahora reestructuro mi vida, donde estoy parado, llevo 10 años con esta rutina y tengo que empezar una rutina nueva. So, básicamente de los capítulos del 8 al 10 te habla de esa reestructuración y entonces pueden brincar algunos capítulos e ir a las meditaciones, que son 10, 11 y 12. Esos últimos capítulos son meditaciones, son afirmaciones que pueden ir contigo todo el tiempo. El último capítulo, el número 12, son afirmaciones. Yo tengo 3 páginas de afirmaciones, cada una creo que tiene 10 afirmaciones. Es para que tú vayas aprendiendo cómo hacer afirmaciones positivas trabajando tu proceso. Y tú mismo ir trabajando y escribiendo. La escritura es buenísima en todo el proceso porque te ayuda a soltar lo que tienes ahí. Y cuando nosotros nos acostamos en la noche, y nos acostamos con tanta cosa en la cabeza y con tanto dolor, la escritura siempre ayuda, porque cuando tú te duermes, tu subconsciente se queda con lo último que te quedaste. Entonces, ¿qué pasa también? Cuando tú escribes o haces afirmaciones, eso te ayuda a trabajar la gratitud, te ayuda a trabajar la sanación. Y como te digo, el capítulo 10, 11 y 12 te pueden acompañar siempre. Lo puedes utilizar como referencias para tú mismo hacer tus propias meditaciones, las afirmaciones para tú hacer tus propias afirmaciones. Son básicamente una guía de cómo empezar. Porque como te digo, esa enfermedad o estas condiciones son tan largas que entonces, por lo menos algo que tú te puedas agarrar y aprendas técnicas que puedes utilizar que van contigo durante todo ese proceso. Mira, es súper interesante. Y otra pregunta extra. ¿Este libro puede acompañar también a personas que ya tuvieron a su familiar fallecido o no es apto? Sí, ya sería básicamente, yo lo veo de dos maneras. Puedes utilizar el libro desde el capítulo 6, si ya falleció tu ser querido. En las meditaciones sí vas a tener ambas, cuando estás y cuando ya no está. Pero hay veces que no entendimos qué nos pasó. No entendimos porque el tiempo se nos fue tan rápido, que esa sería la otra manera, que puedes entonces desde el principio ir recordando o ir haciendo e ir entendiendo ese proceso. Ya no tienes a tu ser querido, que quizás los primeros capítulos van más centrados a desde el diagnóstico. Pero si la persona así lo desea y quiere entender o ir para atrás, porque hay personas que a veces se encajan en el duelo. Y lo que no queremos es que esos duelos, porque sí, vamos duelando todo ese tiempo, pero hay veces, si es una mamá, si es un papá, si es un ser querido que ya tú cambiaste tu vida y estás bien arraigado y nuestro ego está ahí porque se oye feo, pero nuestro ego no nos deja soltar. Hay veces que la persona se queda encajada ahí y no se mueve
Y entonces, ¿qué pasa? Si pasas varios meses, luego, yo diría 6 meses, donde ya tu duelo no has podido y todavía sigues llorando, pero una cosa que no te puedes controlar, no puedes comer, no quieres hacer actividades, ya tu duelo se puede complicar. Ahí la persona quizá pudiera usar este libro para entonces entender qué pasó, yo hice esto, no es para que se culpe, mira, hice esto, no hice esto, pude haber hecho, pero entonces empezar a trabajar esa sanación desde la mirada de que hice lo que pude, como pude, cuando pude, con las herramientas que tenía. Si lo ven de esa manera, pudieran utilizar el libro entero para ir para atrás. Pero, como te digo, esto varía, depende de lo que la persona quiera trabajar. Hola Didra, ¿cómo estás? Estamos en esta ya segunda parte del conversatorio que tenemos contigo y con Tania más. Didra, te quería decir un poco, bueno, tengo entendido que tú ya pasaste también por el proceso de cuidadora con tu papá, igual que nosotras hemos pasado todo eso, pero quería saber para los oyentes, ¿qué es la tanatología en sí? La tanatología es esta competencia que nos ayuda o nos acompaña en ese proceso cuando, regularmente así es como empieza, ¿no? Cuando la persona fallece, cuando ese acompañamiento que se le da a esa persona que está tramitando por una pérdida. Muchas personas básicamente y en los tiempos de antes, porque esto de la tanatología empieza con Elizabeth Kubler-Ross, antes mucha gente entendía, iban al psicólogo, porque así es como yo lo veo, ¿no? Sí. Y como luego entonces ahora se le ha dado mucho más auge, ha habido tanatólogos desde siempre, o sea, yo conozco esta profesión desde que tenía mis 20 años, hace 25 años atrás, pero no había tanto auge como hay ahora. Regularmente antes la gente iba al psicólogo, ibas al cura o ibas al diácono o la gente que tenías alrededor de ti. Y entonces no se hablaba de qué es lo que es la tanatología como tal, ese acompañamiento. Y muchas personas también yo diría que a veces le daba ese sustito de ir a un psicólogo, no se entendía que cuando tú tenías la pérdida de un ser querido, tú necesitabas un acompañamiento y que a la misma vez cuando tú estabas pasando por ese proceso de tu pérdida antes, durante y después, pasabas por unas etapas emocionales, unas etapas físicas, mentales, espirituales, y básicamente eso es lo que hace la tanatología. Y con el tiempo, pues claro, y gracias a Dios a las redes sociales, especialmente después del COVID, que todo el mundo corrió a las computadoras, pues entonces la tanatología tuvo quizá mucho más auge y se está hablando más. Hay escuelas que ahora han visto un boom, por lo menos en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en México y en diferentes partes de Latinoamérica, que se está empezando a dar. Hay muchos de nosotros que estamos empezando a salir en las redes sociales. Mira, esto es tanatología, mira, estas son las pérdidas. No necesariamente es porque tienes un ser querido. Otra cosa que me pasó también ayer, hablé con una persona en España y cuando le dije, soy tanatóloga, y me dijo, ah, tú eres el que maquilla a los muertos. Y yo dije, no, porque es muy parecido y en España se le llama así también. O sea que hay mucha gente que todavía no sabe y piensan que el tanatólogo es el que trabaja, el que prepara los cuerpos. Y no, el tanatólogo es el que te acompaña en ese proceso de llevarte de la mano, diría yo. No te dice lo que tiene que hacer, pero te lleva de la mano con compasión, sin juzgarte en ese proceso y te va enseñando qué te pudiera estar pasando, qué emociones pudieras estar pasando en tu proceso, qué etapas hay en un proceso de un duelo, que hay etapas que no son lineales, que no tu duelo va a ser igual que el mío, que yo quizá puedo saltarme una etapa. Mi libro puse 5, pero hay una sexta etapa que es resignificar esa pérdida, pero no quise llegar tan profundo porque quería que el libro fuera un poquito más sencillo, pero la tanatología te acompaña en tu proceso de tu pérdida, no necesariamente, como sigo diciendo, que alguien que falleció, sino ese acompañamiento sin juzgar en tu proceso de tus pérdidas para ir sanando. Excelente. Y el cuidador, ¿desde cuándo tendría que estar, digamos, ya
solicitar esa ayuda del tanatólogo, ¿no? Claro, aquí, y lo voy a decir con el corazón en la mano, Sí, sí, sí. para mí y por lo que yo he podido vivir y lo que la gente que he podido ver, eh, si pudieran tener ayuda tanatológica desde el primer momento, mejor. No significa que el tanatólogo te va a acompañar todos los días. No significa, porque estas enfermedades son largas y tienen mucho, mucho proceso. Pero diría yo, tenerlo aquí o una sesión por lo menos una al mes o una cada 3 meses, cuando al principio, porque te puede acompañar y te puede ir más o menos explicando, no te va a explicar lo que es el Alzheimer, claro, pero te puede ir llevando de la mano y hay veces que tenemos mucha gente alrededor de nosotros y no le queremos decir lo que está pasando, cómo yo me siento. Claro. Y esa persona puede ser ese oído que solamente escucha sin juzgarte. Exacto. Pues yo he tenido sesiones que es yo, ¿cómo te sientes? ¿Quieres hablar hoy? Y me quieres que yo sea callada y yo callada la sesión. Porque hay veces que la persona necesita escape de eso que me está pasando y no le puedo hablar a fulano o a sutano o a mengano porque me van a juzgar o porque no quiero preocuparlo o porque no tengo a nadie. Punto y se acabó. Y yo diría que es esa mano amiga, por eso fue que me gustó esta profesión, que somos humanos. Te digo, yo no soy perfecta, pero el tanatólogo te ayuda a estar ahí cuando lo necesites. Como te digo, no tiene que estar contigo todo el tiempo porque entonces puede formar en una codependencia. Me ha pasado que hay personas que quieren sesiones toda la semana. No, mi amor, no podemos, porque la persona tenemos también que dejarles que le damos las herramientas para que puedas trabajar con tu proceso, pero tampoco puedo yo hacerte un daño y entonces sí te puedo tener de la mano, sí puedo tenerte en el teléfono, pero también te tengo que aprender a soltar como tanatóloga porque tú también tienes que hacer tu proceso. Pero sí, yo recomiendo desde el principio, aunque sea esporádicamente, tener por lo menos a alguien que te vaya llevando de la mano o que te escuche. Excelente, sí, porque justamente eso es lo que te iba a comentar. Muchos de los cuidadores no tenemos quien nos entiende en realidad. Podemos hablar, podemos decir que está mal, que está bien, o que yo me siento mal o que yo me siento bien, pero en el fondo creo que hasta nuestros propios familiares no entienden la enfermedad en sí. Y por lo menos yo tengo la experiencia de que venía mi tío y decía, pero tu mamá está bien, ¿no? O tu mamá la veo bien, y la verdad es que no estaba bien, ¿no? Y veían con otros O ojos por lo menos y la no tienes sabía ahí cómo contigo. explicar, ¿no? O por lo menos la tienes ahí contigo, no se ha muerto. Y se oye fuerte, discúlpeme. Pero la tienes ahí, entonces devalúan tu duelo, devalúan tus emociones. Y es como ese duelo solitario, silencioso, que te Exacto. lo tragas tú sola. Sí, O sea, justamente el lunes hablé del tema de la soledad, justamente del cuidador, porque justamente, si bien estamos rodeados con familiares, con amigos, todo, pero realmente no nos entienden y creo que aparte del psicólogo, creo que es un buen escape también trabajar con un tanatólogo, porque te va preparando para ese duelo tan largo. Personalmente, para mí el duelo empezó cuando dijeron que mamá ya tenía Alzheimer, ¿no? y no Entonces, se reconoce, que empieza ahí. exacto, exacto, Empieza ahí mismo, cuando te dicen a ti como cuidadora, y ahí tú dices, ¿qué yo voy a hacer? ¿Y qué pasó aquí? claro, Y todas las miles de preguntas que te vas a hacer. ¿Y quién te valida a ti? claro, exacto. Y es un duelo, como tú dices, que puede suceder entre 8 y 10 años, ¿no? Entonces es un duelo bastante largo, bastante pesado. Entonces creo que, mira, yo personalmente no sabía que existía la profesión de tanatología. Sí sabía, al menos en Bolivia hay esos grupos donde mayormente para los que padecen enfermedad como el cáncer, ¿no? Que lo llevan a un proceso, digamos, de psicología para que se desahogue, pero más que todo va dirigido al enfermo, al paciente, pero no así a los familiares. Exacto, es Entonces, como que tú estás ahí parado y quién te reconoce a ti. Quizá yo sí me di cuenta y dije, espérate, pero aquí toda esta información
información y al principio, 10 años atrás, decía, pero hay tanta información para yo cuidar a mi ser querido. Pero ¿quién me cuida a mí? ¿Quién me entiende a mí? ¿Quién me valida a mí? Exacto, y eso también hemos visto con Tania cuando hemos armado el grupo de Cuídame, Recuérdame, que justamente cuando las dos nos hemos encontrado en algo que hemos coincidido con Tania, es que no teníamos un acompañamiento, un soporte, y mucho menos alguien que nos escuche con ese, digamos, como una tanatóloga en este caso, ¿no? Que nos escuchen desde el tema de que, bueno, estamos pasando por un proceso totalmente distinto a cualquier otro, ¿no? Y que a veces nos da hasta, y es normal que nos dé rabia, bronca, que nos dé tristeza, todo lo peor, porque realmente cuidar a una persona con la enfermedad de Alzheimer y ver su proceso que se va deteriorando y se va yendo día a día, poquito a poquito, entonces muchas veces, mira, y eso con Tania también hemos visto un ejemplo, hay a veces que ni las enfermeras no nos entienden, a veces muchos médicos, yo personalmente he tenido un enfrentamiento con el neurólogo que no me entendía, que mamá se estaba yendo y que yo necesitaba también ese proceso, ¿no? De que alguien me ayude también. Y me decía, no, pero usted está bien, está sana, ¿no? Y capaz que por dentro no, y capaz que ahí es donde tendría que intervenir la tanatóloga, ¿no? Sí, porque tú estás partida en pedacitos adentro. Tú más o menos estás cogiendo ese rompecabezas y entonces te estás aguantando de un hilo, porque entonces tú eres la cuidadora, la que tiene que ser fuerte, la que tiene que estar ahí, la que sí, los médicos lamentablemente necesitan también coger ayuda de nosotros para explicarle hay que tener un poco más de humildad y no de que no sean humildes, pero más conciencia de que te está diciendo a ti como cuidador lo que está pasando, tú tienes que ser fuerte, eso no es así, pero tú eres un ser humano también que estás perdiendo a alguien, es como que se va esfumando poco a poco, pero entonces, ¿quién te sostiene a ti? ¿Quién te valida a ti? Exacto, eso es, y lo que quería un poco que tú, Didra, nos digas, tener esa valentía, ¿no? De poder decir a los especialistas médicos, al doctor de cabecera, incluso, ¿sabes qué? Es increíble, cuando le interné a mamá la última vez, que ya estaba ya en la última etapa, era increíble porque me decían, pero su mamá de aquí va a salir bien. Bueno, por si acaso, aquí el médico tiene la obligación sí o sí de salvarle la vida al ser querido, ¿no? Por más que esté en la última etapa o no, tiene la obligación el médico de salvarle la vida y, bueno, otra vez que vuelva a su casa y vuelva a la cotidianidad, todo eso, ¿no? Pero decían las enfermeras, ¿no? Al fin se la va a llevar a su casa, ¿no? A su mamá y la va a poder disfrutar. Pero yo digo también a qué costo, ¿no? Exacto, porque ellos... Eso quisiera que nos des luces, que no es malo pedir ayuda y que... No, aquí al contrario, aquí yo digo, grita, patalea, pelea, y no en el mal sentido, sino porque muchos de ellos a veces, como tú dices, ellos están para salvar vidas, para que el paciente no pase dolor, cuando ya está en esas últimas etapas, que se vaya lo más tranquilo posible y sin dolor, pero hay como una desociación entre esa profesión y el cuidador. No digo que todo el mundo, pero una cosa es que el profesional, y no estoy tratando de tirarle al profesional, y yo sé que tú tampoco, pero el profesional tiene que entrenarse en esa parte, porque una cosa es salvar una vida y otra cosa es ser compasivo con el cuidador. Y tener esa charla o ese vocabulario, diría yo, de empatía. Hace falta más empatía y entender que sí, que quizá ellos tienen 10, 15, 20, 30 pacientes al día y pues sí, se le puede ir a uno y decirle algo fríamente, pero hay que empezar, como digo yo, como lo eran los doctores de antes, que eran un poco más humanos. Todo ahora es como que muy rígido. Antes la gente, yo me acuerdo que mi doctor de cabecera conocía a toda mi familia, y te escuchaba. Hace falta entonces que esos profesionales abran ese oído un poco, pero también al cuidador que empiece a pedir, porque sí me di cuenta también, si nosotras no pedimos lo que hace falta, no aparece.
Y no está mal pedir, porque eso no te hace menos o no te hace vulnerable. Aquí hay que tener una vulnerabilidad que te ayude también, porque si uno no habla, nadie sabe lo que te hace falta. Y a veces, lamentablemente, hay que ser fuerte con los profesionales y decirles, no, mira, yo me siento así, 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 o pedir algún enfermero, o si te dijo algo mal, no tienes que faltarle respeto, porque no hay necesidad. Y a veces te van a escuchar, a veces no, pero a veces cosas que uno dice hace razonar al otro, ¿verdad? Casi siempre el otro es el espejo de uno, pero no está nada mal nosotros como que fuimos y los que son cuidadores, pedir lo que hace falta. Porque si no decimos lo que nos hace falta, entonces nos quedamos. Hay muchos que nos está pasando lo mismo, muchos. Y cuando ven más, ay, yo no sabía que a ti te pasaba eso. O yo, mira, tal. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no lo habla, pero es que los grupos de apoyo son bien, y tú hablas unos temas que nadie los habla. Me encanta. Porque si uno no lo habla, uno no sabe que a veces qué cosas que puedes hacer o que le está pasando a otro. Y eso también te ayuda en tu proceso. O sea, a veces el ser vulnerable, eso lo dice el libro también, eso no quita que tú seas, que no seas valiente, eso no quita que tú seas un luchador, que estés pasando por tu proceso, no, al contrario, esa vulnerabilidad te hace más humilde y te crea más empatía y que el otro también te respete a ti tu dolor, tu posición y que te escuche. Excelente, Didra. Didra, otra cosa más, porque justamente la semana pasada hemos tenido un encuentro con unos doctores y estos doctores nos decían que, no sé si es aquí en Bolivia, Didra, y me gustaría que también... No, pero ahí te puedo decir América y Estados Unidos. No sabría qué decirte, pero parece que el cuidador, no sé por qué motivo, o no pide ayuda, o no va directamente con el especialista y le dice, oye, estoy mal, me siento mal, ya no tengo fuerzas, y es increíble porque un poco tenemos que sacarles aquí de cuentagotas, ¿no? O sea, estás mal, tú eres cuidador, así, ¿no? Y no sé si es un tema de vergüenza, Didra, que de decir soy cuidador, ¿no? Yo te diría que depende. Hay personas que se sienten con vergüenza de pedir ayuda porque ya sea por su crianza, porque nunca pidieron ayuda y porque tienes que ser fuerte y porque yo puedo. Y como decía al principio, a veces mi ego o la crianza, por ejemplo, yo me crié con varones, pues a mí se me enseñó que yo soy fuerte, yo soy la mayor en mi casa, yo soy fuerte. No fue que un patrón que yo adquirí, que ellos me trataron mal, no. Hay veces que la crianza que tenemos, la cultura donde venimos, es como decir, está mal si pides ayuda. Entonces sí, a veces te da vergüenza porque yo también he sabido de personas, y nos pasó a nosotros, que salíamos con mi papá y tenía examen y a veces mi papá nunca dijo ninguna palabra mala, jamás, eso era con la Biblia. Y se le salían unas palabras y decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y entonces a veces la gente se da pacho, vergüenza. Yo digo, ay Dios mío, no quiero pedir ayuda, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. La vergüenza, la cultura, la crianza, el que yo soy cuidador y yo tengo que ser, yo me corro. Lo que he visto mucho es que la gente se corre. Yo paso a ser cuidador, yo tengo que ser responsable, yo tengo que ser fuerte. ¿Y qué pasa? Creas ese pensamiento, esa creencia y tú no te puedes caer. Y como no te puedes caer, tú tienes que ser fuerte. Y como tú eres fuerte, tú no preguntas, tú no dices, tú no haces, es lo que es y tú resuelves. Y muchas veces nos ponemos en esa posición y nos vamos decayendo poco a poco, físicamente, mentalmente, emocionalmente, estás gastado, o sea, pero te corres. A veces no solamente la vergüenza, y los profesionales yo diría que tienen que coger un poquito más de training y no solamente en Bolivia, eso pasa Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, pero yo creo que es eso, que no ha habido una cultura que está empezando ahora mucho más, la gente está hablando mucho más y va a tomar tiempo, pero que se hable. Entonces, cuando el otro entonces dice, espérate, a ella le pasó, pues está bien pedir ayuda. ¿Me entiendes? Acá, regularmente en nuestras culturas es como que tú no pides ayuda, eso tú resuelves esto se va, no quiero que se
conceptúe que hablo de la colonización, pero nosotros tenemos una cultura como que siempre decimos sorry, discúlpame, entonces pedimos perdón cuando necesitamos algo, lo pedimos pero con perdón, con esa pena, como que no debo nada. Porque es una falta de merecimiento cultural que se nos ha inculcado esa semilla y entonces ahora hay que empezar como a tirar tierra nueva y empezar con otra semilla y no pasa nada porque te ayuda en el proceso y quizá algo que tú necesites es algo que otro necesite. Y hay algo que yo aprendí que me chocó mucho y lo voy a decir, que decían, lo que tú no pides hoy, la vida te va a hacerlo pedir cuando estés mayor, cuando estés viejito. No quisiste pedir ayuda, algún momento te va a tocar a ti decirme, cámbiame el pamper. No querías llamar a nadie para que te sirva de comer. Va a llegar el momento que te van a tener que cuidar a ti, te van a dar de comer. So, la vida te va a enseñar y te va a tocar lo que no quisiste pedir. Y no estás pidiendo por ser egoísta, estás pidiendo porque es un acto de amor para tu ser querido el tú cuidarte. Excelente. So, Didra, y yo creo que con esto ya te vamos a exprimir tus conocimientos. No mucho, me tienes que contar. Sí, Didra, lo que sí te quería pedir es que ya una vez que también es un tema también que tú estás diciendo cultural, de fuerza, todo, fallece la persona, el paciente, todo. Y bueno, en algún momento, como estaba este cuidador 24/7, directamente se queda, En o el sea, limbo. en el limbo, Frank, Sí. sinceramente. Y también es un tema que deberían nuevamente pedir ayuda, ¿no? Para poder sobresalir, porque se me late que de estar cuidando 24/7, de estar lavando, planchando, cocinando, limpiando al paciente y que no dormía y que tenía que ir al médico, de repente un día se queda sin hacer absolutamente nada. Es más, muchas veces hasta han renunciado a sus trabajos por ser el trabajo de cuidador, todo eso. ¿Qué dirías tú? ¿Qué herramientas podríamos tener para poder iniciar ese proceso de otra vez retomar nuestra vida, ¿no? Que es ese día que te miras al espejo y no te conoces. Que tú dices, wow, no sé quién soy, no sé qué me gustaba, no sé qué voy a hacer, dónde estoy parado, ni siquiera me veo físicamente como me veía. Ya estoy mucho más mayor, ya tengo más canas. O sea, ¿qué hacemos en ese momento? Y en el libro al final tiene algunos tips que puedes hacer el proceso, pero ya ahí, ya estamos hablando entonces de trabajar tu proceso de resignificarte, resignificar tu pérdida, resignificarte tú mismo, empezar a que toma tiempo, porque entonces vas a tener dos océanos aquí. Vas a tener tú ir trabajando tu pérdida porque ya tu ser querido no está, y tú comenzar una vida nueva sin tu ser querido a conocerte otra vez. Porque como tú dices, hay veces que dejan el trabajo, hay veces que la rutina ya no viste a familiares, no compartiste con nadie, no fuiste al doctor por años, no te pintaste el pelo, no hiciste ejercicio. Que se aísla socialmente, ¿no? Exacto, que incluso el que aún socializa cambió su rutina completamente. E incluso a veces o se fueron a mudar con el familiar o trajeron al familiar y ya su pareja, hay veces que han perdido su pareja en el proceso porque lamentablemente hay personas que no entienden porque es una carga fuerte y hay divorcio, y tienes otra pérdida, que esa tiene miles de pérdidas juntas. Aquí hay que empezar a trabajar, diría yo, es otro duelo, encontrarte nuevamente. Hay libros para eso, apoyo tanatológico, comenzar a tratar de hacer actividades nuevas, o sea, si está que no sabes qué hacer, poquito a poquito, empezar a cuidarte poco a poco, empezar primero que nada a ir al doctor corriendo para hacerte un chequeo, cómo estás de salud, primero, porque tu autoestima, pero tu estrés tiene que estar disparado, tu ansiedad tiene que estar disparada. Y el sistema inmune debe estar totalmente destrozado. Exacto.
Por eso, entonces, hay personas que cuando fallece ese querido se enfermó, boom, de cantazo y estás enfermo, porque entonces tienes tu sistema inmunológico todo por todos lados. Lo primero que diría, vayan al doctor. Y hazte un chequeo desde cabeza a pie o pies a cabeza, completito, especialmente en las mujeres que no se chequean, te tienen que chequear todo. No estoy diciendo que los hombres no, pero la mayoría de las estadísticas, las cargas de estos seres queridos son de las mujeres. Tenemos muchos hombres también, pero entonces chequeo de pies a cabeza, eso es lo primerito. Segundo, el sueño. Hay que trabajar porque los sueños se pierden. La persona con Alzheimer no duerme. ¿Qué pasa? Esos patrones de sueño con ese cuidador están disparados por todos lados. El sueño, la alimentación, ejercicio. No tienes que irte a un gym corriendo, no. Puedes ir caminando de poquito a poco. Quítate los zapatos, vete afuera, respira el aire, toca la naturaleza, escucha los pajaritos. Todo esto que estoy diciendo lo tenemos de gratis. Esto es gratis. De poco en poco. Luego de eso, empieza de poco en poco a ver qué te gusta. Si no sabes qué te gusta, ok, pues vete a una obra de teatro, o llama a un amigo que hace tiempo no tenías, o saca esas vacaciones que hace tiempo que no pudiste. Yo sé que estás en duelo, pero te lo mereces. Exacto. Tu ser querido, ¿qué tú hubieras preferido? ¿Que tu ser querido hubiera pasado por tu vida o no? Tu ser querido no le hubiera gustado que tú te hubieras tirado por la borda. Al contrario, vamos a utilizar todo esto para honrar las memorias de ese ser querido, porque ese ser querido hubiera querido que tú te cuidaras. Hay que pensarlo de esa manera. Y vas a ir poco a poco. Coge una clase de arte, escucha música, aceites esenciales para la banda, para el estrés, porque vas a estar, o sea, todo lo que pueda ser natural, la naturaleza sana. Pero para que tú te empieces, vete a hacer el pelo, sácate un día para ti. Esto es una cosa que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Saca una cita contigo por lo menos una vez al mes. Ponla en el calendario, no importa qué. Tuvimos una reunión hoy y estamos aquí a las 2 o a las 4 allá. Y estuvimos aquí. Pues vamos a poner en el calendario, con alarma y todo. Ese día es para mí, aunque sea para ir window shopping, aunque no vayas a comprar nada. Cómprate un helado. Un día para ti. Eso es full, obligado, una vez al mes mínimo. Y así poco a poco te vas a ir integrando. Hay muchas otras cosas, pero yo diría que eso son cositas que te hacen a ti sentir bien dentro de tu proceso, que eso es básico. Excelente, Didra, porque creo que es importante poder, otra vez, como tú dices, fuera de lo que es el sueño de dormir, los sueños también poder retomarlos, esos que hemos retrasado, que lo hemos dejado postergados y que podamos otra vez poder retomar esos sueños y trabajarlos. Y hay opciones gratuitas, ¿no? Como tú dices, hasta para estudiar hay opciones gratuitas. Muchas. El internet ahora es... No, aquí no se preocupen por la edad. La edad, o sea, si tú te pones viejo porque tú dices que estás viejo, eso tú le estás diciendo a tu cerebro, a tus células que estás viejo y empieza a oxidar tu cuerpo. No, aquí la gente en Okinawa, en Japón, tienen 102 años, 110 años y ellos todavía están haciendo arroz, caminando, haciendo ejercicio. Pueden buscarlo en las ciudades donde la gente son más longeva. Eso es lo que hacen, hacer estos grupos, busca, no necesariamente si no tienes amigos, porque muchas veces las amistades se separan en este proceso. Empieza con grupos, qué sé yo, de las comunidades, eso es gratis, empieza a envolverte, ayuda. Cuando esto es otra cosa que ayuda mucho, 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 mucho. Cuando tú pones tu tiempo, y no es que te envuelvas y brincaste de un cuidador a entonces cuidar a otra persona. Porque muchas veces, como estamos acostumbrados a eso, yo me voy a hacer voluntaria, voy a estar 5 días a la semana con aquel auspicio para entonces suplantar esa rutina. No. Pero cuando tú haces servicio y recibes para atrás esa remuneración, y no tiene que ser económica, cuando alguien te dice gracias, o vas a una escuelita, o hay sitios, que esto existe, donde las personas que ya están solas, que están mayores y no están retiradas ya, ¿verdad? Se quisieron quedar así. Hay hospitales donde hay bebés que tienen problemas y los bebés lo que necesitan es un abrazo o tener los bebés aquí. Imagínate, o sea, hay tantas cosas que uno puede hacer y todo es parte de, pero a veces uno está en esa, ¿me entiendes? Es como te tienes que hacer de nuevo.
Pues vamos a exacto. hacer poquito a poco. Ujú, sí, totalmente. Es empezar de nuevo, volver a empezar. Entonces, no es fácil, pero sí, digamos, hay que ser agradecidos también porque Dios nos está dando una oportunidad, obviamente, si somos creyentes, obviamente, Ujú. de poder otra vez retomar muchos temas pendientes. Didra, nuevamente, por favor, danos el tema de cómo podemos acceder a tu libro. Me parece, he leído todo el tema de la introducción, me parece un libro bastante completo, más para un cuidador. Y bueno, cómo podemos encontrarlos, dinos nuevamente cómo podemos acceder y toda la información necesaria. Sí, como digo, el libro es sencillo, no van a tener párrafos, perdón, capítulos muy largos porque no quiero cargar a la persona, pero me puedes conseguir con @Didra Tanatóloga, eh, puedes conseguirlo en Instagram, en la web va a estar disponible, entiendo yo, la semana que viene, que voy a poner un link, didralorenzo.com, donde diga recursos, ahí hay unos libros, pero ese libro estará ahí que va a tener un link, si no me pueden mandar un WhatsApp. eh, Todo el mundo estoy en los Estados Unidos, pero el área cobre 1-787-865-865-8597. Me pueden mandar un mensaje, yo le mando un link por PayPal, y se los mando al email. En el grupo de Facebook Sanando el Alma con Tanatología Positiva, ahí va a haber un post fijo que se va a quedar, que yo hay uno diferente para cada libro. Y básicamente en las redes sociales y en la web. La web estará y en Amazon. Ya de la semana que viene ya puede estar en Amazon a todos los que tengan disponible Amazon. Eh, y me contactan, o sea, aquí la intención para mí no era lo monetario, sino, como les digo, para el acompañar. Esto es un granito de arena. Esto es Exacto. sencillito. No quiero que piensen que ese libro es extremadamente complicado. No, no puede ser complicado porque la persona está pasando por mucho dolor. Esto es para validar tus emociones, para entender que es válido y para que te empieces a cuidar. Nadie te va a cuidar si tú no te cuidas. Exacto. Ok. Tania, no sé si quieres decir algo Bueno, más. con palabras, no, agradecerte. Mira, sabes que justamente este grupo está enfocado a los cuidadores por lo difícil que es, no porque el hecho es que no hay recursos, como tú bien dices, para los cuidadores, sino hay N recursos para los enfermos, pero lastimosamente en este tipo de enfermedad, el enfermo depende completamente de un cuidador y es Ujú. lo agónico que no haya recursos para un cuidador que va al final de dejar tal vez su vida, sus actividades, sus sueños para cuidarlos y este tipo de orientación, guía y apoyo es necesario y como bien dice Julia, nos hubiera encantado saber de la especialidad en su momento. En mi caso, yo me he enterado unos meses antes que mi papá fallezca, bueno, unos años antes, pero yo no lo veía reflejado como el acompañamiento antes de la muerte, sino posterior de la muerte. Sí, y eso es lo que estamos tratando de que la gente vea, que no tengo que esperar a la pérdida para entonces cuidar de mí o para trabajar esas emociones, porque al final son las emociones las que vamos a trabajar y vamos a soltar. Tenemos que aprender a soltar y está bien. No importa qué, vamos a soltar y a reírnos en el medio del dolor, porque el dolor es el amor que no le puedo dar a ese ser querido o esa pérdida que tuve. Pero también está bien reírse, hay que reírnos, empezarnos a reír y empezarnos a acompañarnos y la gratitud. Así que, pero yo estoy aquí a la orden, cuando ustedes quieran, cualquier tema, eh, con las Julia puertas coincide, abiertas. Julia coincide conmigo que esto va a ser una de las cuantas veces que te vamos a preguntar cosas. Esta entrevista es extensa, yo creo que al final va a ser muy buena y tal vez la dividamos en partes, pero lo bueno es que hemos podido cubrir muchos puntos y en algún momento vamos a tener el placer, yo creo si tú también nos los das, el placer de... No, el placer es mío, de verdad. El placer es mío. Gracias por ustedes, por la oportunidad y por verdad, por permitirme
hablar un poquito de esto y de todos esos puntos, porque hay mucho más que no hablamos y hace falta. No, es Bueno, súper necesario, exacto. Ese es el objetivo. sí, totalmente. Yo te agradezco mucho, Didra. Te agradezco también a ti, Tania, porque hemos fusionado muy bien, Tani, en este tema de las entrevistas, todo. Contigo, Didra, son 12 entrevistas que ya hemos hecho desde Cuídame, Recuérdame. Es un esfuerzo que lo hemos hecho con el equipo a todo pulmón, incluido Ariel, que es el marido de Tania, que nos ayudó muchísimo, y con esto estamos concluyendo contigo, Didra, un ciclo. Nos vamos a tomar Sí, pártelo, porque hay muchas cosas que hablamos que no se hablan. Eso puede ser un tema para cada uno y partir por ahí para abajo. y bueno, nos Perfecto. vamos a tomar aquí un tiempito con Tania y con mi persona. Yo creo que el próximo año, o capaz que un poquito antes también, si podemos, pero ya vamos a empezar con las nuevas entrevistas, y ahí me gustaría, Didra, también contar con tu presencia. Y con esto ya contigo finalizamos con un broche de oro, querida Didra. No, gracias un millón. Y esos temas que tampoco se hablan, que no traemos a hablar, yo no tengo miedo de hablarlos. Así que cuenten conmigo porque para mí, de verdad, es un honor. Muchas Gracias, gracias. el honor fue nuestro. Ya. Que tengan linda semana. Bye bye. Igualmente, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra comunidad de Cuídame, Recuérdame. Como les digo, vamos a tomarnos un tiempo, pero yo creo que vamos a volver con nuevas energías, con nuevos proyectos. Nos tenemos que sentar ahora y ver otra temática, porque realmente se nos está viniendo nuevas cosas, y cosas que realmente tenemos que ponerle alma, vida y corazón y sudor. Así que muchísimas gracias a todos los que son parte de nuestra comunidad, y como siempre digo, gracias Didra, gracias Tania, y gracias a todos los que pasaron por estas 2 entrevistas, que espero que les sirvan a los cuidadores.